La noche era oscura. Reinaba un silencio siniestro en el desfiladero. John corrió entre las rocas y sintió el peligro detrás de él. Los formidables demonios de la fortaleza de la oscuridad estaban muy cerca. Los guardias recibieron órdenes de matar al fugitivo a cualquier precio. Por primera vez en varias décadas, alguien se atrevió a abandonar la fortaleza. El personaje principal se dio cuenta de que no podría escapar de la persecución y decidió luchar. Los asesinos rodearon a su víctima por todos lados, esperando una victoria fácil. Había muchos matones. El anciano de la Alianza Celestial de Demonios y Asesinos sabía contra quién enviaba a sus fieles sirvientes. Espadas y hachas brillaban por todas partes. John luchó con todas sus fuerzas, dándose cuenta de que estaba en juego su tan esperada libertad. Los demonios no sabían de dónde venía la enorme energía del fugitivo. Parecía flotar sobre sus cabezas, matando uno tras otro. El personaje principal se dio cuenta de que no podía hacer frente a cientos de militantes con la ayuda de una espada. Necesitaba golpear a todos a la vez. Esto solo se podía hacer mediante una técnica que le llevó varios meses estudiar. Era un rayo de luz continua. Fuego. El luchador observó a vista de pájaro cómo sus enemigos caían muertos, derrotados por el poder mágico. La mayoría de los atacantes fueron neutralizados. Los demonios asesinados fueron reemplazados por fuerzas cada vez más nuevas. El fugitivo reunió toda su energía, su espada voló como un pájaro, golpeando al enemigo. Las fuerzas volvieron a ser desiguales. Los siguientes 100 guardias estaban muy cerca. Solo pudieron ser detenidos por un muro de luz de fuego que aprovechó el personaje principal. La victoria tuvo un precio difícil. John resultó gravemente herido y rápidamente intentó abandonar el campo de batalla, dándose cuenta de que se trataba de un respiro temporal. Cada paso se hacía cada vez más difícil. El personaje principal estaba exhausto, pero tenía que seguir adelante. Quedaba poco para un lugar secreto donde uno pudiera esconderse y recuperarse. Una pequeña cabaña con provisiones de comida y agua había sido preparada hace mucho tiempo y estaba esperando a su dueño. Nadie sabía de este rincón. Una sombra pasó por encima de la cabeza del fugitivo. Nuevamente había una batalla por delante. Esta vez solo había un enemigo, pero John inmediatamente se dio cuenta de que se trataba de un oponente fuerte. Probablemente era del más alto nivel de seguridad. La suposición era correcta. Frente al personaje principal, había un luchador con un nivel de protección contra la magia. Reuniendo la energía interna restante, el fugitivo atacó primero. El demonio no tuvo tiempo de poner un bloqueo y fue golpeado en el acto, pero se sintió un nuevo movimiento detrás de él. La reina demonio Gloria observó la batalla desde un lado. La belleza era dulce e irradiaba corrientes de energía. Pero John sabía que detrás del rostro angelical se escondía la bruja más insidiosa y malvada. El personaje principal preparó su espada. Sabía que no debía relajarse. Gloria no ocultó sus intenciones. Le prometió ayuda a su conocido de toda la vida a cambio de enseñar la técnica mágica a los luchadores de los monjes Caro. La enseñanza combinó varias técnicas, incluidas técnicas de magia y poder, que aún no tenían igual. John logró dominar varias técnicas básicas. La señora prometió esconder al fugitivo y curar sus heridas. La reina demonio sabía que ninguno de los amantes de la libertad podría realizar su sueño, ya que un gusano mortal era implantado en el cuerpo de todos los que se convertían en un arma militar de la fortaleza de la oscuridad de la Alianza, destruyendo a todos los que expresaban pensamientos de escapar o querían llevarlo afuera. John intentó ganar tiempo. Entendió que una pelea era inevitable. El fugitivo no reveló el secreto de que el parásito que llevaba dentro había sido destruido hacía mucho tiempo. La bruja intentó seducir a su rival, pero el personaje principal conocía desde hacía mucho todos sus trucos. La lucha fue feroz. Las energías de la luz y la oscuridad se unieron. La falta de fuerzas después de batallas desiguales y lesiones no dieron posibilidades de éxito. El luchador resistió hasta el final. Era el mejor asesino de la fortaleza, por lo que numerosas tropas demoníacas fueron enviadas tras él, pero la muerte fue más fuerte. Las manos de la reina monstruo brillaron con una velocidad increíble y resultaron heridas instantáneamente. Otra sombra brilló cerca. Lo último que vio el personaje principal fue la espada del anciano, cortándole las extremidades. John se quedó sin piernas ni brazos. Los pensamientos del fugitivo eran sobre un sueño incumplido. Solo quería vivir en un pueblo común, admirar las flores y disfrutar de los atardeceres. Su silenciosa petición de comenzar esta vida, de nuevo salió volando de su cuerpo junto con su alma.
Finalmente la bruja le cortó la cabeza al luchador rebelde. Se hizo el silencio, solo el canto de los pájaros perturbaba la paz. Un joven yacía en una cama con los ojos cerrados en una pequeña y acogedora casa de un pequeño pueblo, y apenas respiraba. Eventos, batallas, rostros de alguien pasaron por mi cabeza. 2 jóvenes luchadores se sentaron cerca de una montaña de cadáveres y hablaron. Uno soñó con hierba verde y flores silvestres, libertad sin asesinato ni violencia. El segundo chico pidió llevarlo con él a un país desconocido. De repente, el primer joven cayó muerto, con la sangre manando de su boca. Un amigo, y este era el joven John, intentó salvar a su compañero, pero apareció el comandante de la guardia y advirtió que el gusano de la muerte mata a todo aquel que pronuncia la palabra libertad. El joven inconsciente gritó horrorizado y recobró el sentido. Mirando a su alrededor, el personaje principal vio una pequeña habitación con ventanas luminosas, sin entender dónde estaba. Una niña entró a la casa con una bandeja en las manos. El joven agarró un objeto delgado y se lo puso en la garganta de la asustada doncella, tratando de descubrir quién la envió y con qué propósito. El reflejo en el espejo mostraba a un chico joven y delgado con mirada asustada y piel decrépita en su cuerpo. John no podía creer lo que veía. 2 hombres entraron a la casa. Por su ropa se notaba que uno de ellos era médico. Comenzó a examinar al personaje principal y le dejó infusiones para su completa recuperación, las cuales debían tomarse a diario. El hombre mayor estaba a cargo y vigilaba atentamente. El chico. El mismo día, el curandero informó a su maestro, el cuarto heredero al trono Rai y discípulo del gobernante, sobre el estado del joven, quien resultó ser el tercero en estatus, diciendo que había perdido por completo su fuerza después de un coma de 3 meses. Se suponía que las hierbas que quedaban matarían el cuerpo debilitado. Al mismo tiempo, el jefe de la Guardia del Estado, Jackson, habló con el señor supremo Sullivan sobre la condición del tercer heredero al trono, notando la presencia de músculos débiles y lapsos de memoria. La conversación de 2 hombres desconocidos en el patio de una casa vecina no ayudó al protagonista a aclarar la situación. John utilizó su antiguo método de vigilancia encubierta y observó a la gente pasar y escuchó sus conversaciones. El personaje principal se dio cuenta de que había ocurrido la reencarnación. Se le dio una segunda vida en un nuevo cuerpo en un lugar desconocido. Todo había que aclararlo. La primera prioridad era arreglar su cuerpo delgado y flácido, y John comenzó sesiones de recuperación. La magia de reponer energía ayudó más de una vez al viejo luchador después de agotadoras batallas. Los curanderos visitaban al joven maestro casi todos los días, maravillándose de su rápida recuperación. En una de las casas se desarrollaba una animada conversación. El cuarto caballero no entendía por qué su oponente, que repentinamente había salido del coma, estaba ganando fuerza a pesar de tomar decocciones de hierbas especiales. John entrenó a diario. La elasticidad muscular y los reflejos volvieron gradualmente. Las clases no fueron en vano. El joven volvió a sentirse en forma para la lucha. Una mañana, un joven escuchó discursos indignados afuera de la puerta, y un extraño entró en la casa. La pequeña doncella se sostenía la mejilla y tenía lágrimas en el rostro. Una niña llamada Stephanie, en presencia de sus guardias, que impidieron que John escapara, exigió que se firmara el acuerdo. El joven maestro prometió escuchar a la belleza y pidió irse por un tiempo, citando un cambio de ropa, mientras al mismo tiempo intentaba averiguar con la joven Emily quién era su invitado. Al regresar, el personaje principal escuchó los reclamos de la hermana menor de Ray. El contrato establecía que la niña se ocupaba del cuidado y tratamiento del tercer caballero y exigía una gran suma de dinero por ello. John aceptó firmar el documento bajo ciertas condiciones. El personaje principal le dijo a Stephanie que debía informar la situación al maestro y llamó al guardia. La asustada niña no tuvo más remedio que destruir el acuerdo con sus propias manos. Entendió que el gobernante no aprobaría sus acciones secretas y castigaría a toda la familia. Jackson informó a su maestro sobre la solicitud del tercero de visitarlo. Finalizado el examen, el médico constató la completa recuperación del joven. John se estaba sintiendo cómodo en su nuevo cuerpo, pero no podía entender por qué su segunda vida lo unía nuevamente con los demonios, cuyo gobernante supremo era el misterioso Sullivan. Un buen día se recibió el permiso para recibir y John partió. El encuentro estaba previsto en el Templo de la Justicia, situado al borde del acantilado más alto.
Parecía como si interminables pasos condujeran directamente hacia el cielo. Las sombras de los guardias brillaron por todos lados. Finalmente se completó el ascenso. El jefe de la guardia y su asistente permanecieron esperando afuera. La enorme puerta con los símbolos de poder se abrió y John entró. El personaje principal fue recibido por un prado en flor. El sol brillaba intensamente. Corzos y liebres corrían a lo lejos. Esta era una imagen de su viejo sueño. El camino conducía directamente a un pequeño templo solitario. El señor demonio ya estaba esperando al invitado. John notó que sus piernas parecían llevarlo hacia adelante por sí solas. Jackson se quedó pensativo en la entrada. Solo 2 personas entraron por esta puerta. Una se quedó allí para siempre. El joven fue el tercer visitante. Nadie sabía qué destino le esperaba. El personaje principal saludó respetuosamente a su maestro. Sullivan era mucho más alto que los demás y parecía cansado. Los hombres bebieron té y empezaron a hablar. El comandante supremo indagó sobre el motivo del encuentro. Ante la mirada amenazadora, el joven quedó confundido y no pudo pronunciar palabra. Muchos pensamientos pasaron por la cabeza del personaje principal y pidió permiso para salir a la naturaleza, al menos temporalmente. El señor demonio prometió informar sobre su decisión más tarde. El primer guardia que estaba en la lúgubre puerta del Templo de la Justicia se sorprendió al ver salir al tercer caballero. El gobernante estaba pensativo. Algo lo alarmaba acerca del joven. Había cambiado mucho después de un largo coma. El único testigo de los pensamientos en voz alta fue una serpiente venenosa sentada en una jaula, que fue capturada por su parecido con un dragón. La petición del joven fue concedida. Lo enviaron al bosque de bambú. Fue solo un shock. Nada parecido a la naturaleza y la libertad. Como guardia y sirviente, a John se le asignó el sirviente principal del destacamento de jueces, Bob, quien estuvo repetidamente en este peligroso lugar en misiones. Durante 2 días el joven permaneció sentado entre los continuos matorrales de espesos bambúes. La luz del sol prácticamente no penetraba a través de los enormes árboles. Al darse cuenta de que solo él mismo podía salir del bosque, el personaje principal comenzó a entrenar su capacidad para recuperar fuerzas. Las sesiones fueron exitosas. El cabello oscurecido indicaba que el nivel de energía había regresado a su nivel original, que era antes del coma. Era necesario continuar con las clases. Después de unos días, John ya podía sentir al enemigo a distancia, ver y oír al nivel de los animales más sensibles. El joven envió a su guardaespaldas a la biblioteca. Ordenó que le trajeran libros de texto con técnicas mágicas y hechizos. Bob se sorprendió. El tercer caballero debería haberlos conocido desde pequeño. El guardia acudió al guardia principal en busca de ayuda. La petición del tipo intrigó a ambos. Jackson nos permitió llevarnos libros con las enseñanzas más simples. Bob recibió la preciada llave y fue al depósito de conocimientos. El personaje principal quedó horrorizado por la cantidad de volúmenes y comenzó a estudiar, enviando a su guardaespaldas a buscar equipo de protección, ya que no había armas en la casa. Por la noche, habiendo decidido tomarse un descanso de los libros de texto, John salió al patio y escuchó extraños sonidos fuertes. Un pollo enorme con 3 cabezas, 6 patas y alas de 2 metros cada una volaba hacia él. Como no había nada a mano, el joven tuvo que luchar con estacas de bambú desde la cerca. Era muy difícil atravesar el escudo de plumas. El monstruo no se rindió. Al escuchar los sonidos de una lucha y el olor a sangre, el guardia que regresaba de una misión se apresuró a ayudar. El tercer caballero se encargó él solo del enorme pájaro y exigió una explicación a Bob. El guardaespaldas estuvo en el bosque de bambú varias veces. No todos los enviados a esta casa sobrevivieron y la cerca, construida en 3 filas como protección, no lo salvó de los ataques de terribles monstruos en forma de animales. En el bosque había varias plantas valiosas, de las cuales se hacían medicinas y decocciones para todas las enfermedades y para restaurar el cuerpo. Por eso una vez al año venía aquí un destacamento para recolectar la poción. John retomó sus libros con renovado vigor. Quería derrotar a los monstruos y salir de la prisión del bosque. Era imposible estudiar toda la magia, por lo que el personaje principal decidió combinar ambas enseñanzas, incluyendo toda la experiencia previa, acumulada en técnicas de combate. La energía estalló con fuerza poderosa. El experimento fue un éxito. Por la mañana, el personaje principal se fue al bosque para probar nuevas habilidades. Los monstruos no tardaron en llegar. Una manada de hombres lobo peludos atacó al extraño. El joven logró vencer a los demonios. Llegó el momento de regresar a la casa.
El jefe de la guardia estaba al tanto de cada paso del tercer maestro y constantemente informaba a su maestro sobre su vida en el exilio. John no tuvo tiempo de llegar a un lugar seguro. Una bestia grande y aterradora con colmillos y cuernos apareció delante. Bob corrió para ayudar a su dueño, pero no tuvo tiempo. La colisión fue fuerte. El personaje principal salió volando y cayó al suelo. Su brazo derecho quedó roto. La bestia, una mezcla entre caballo y tigre, avanzó hacia el joven, que había perdido la capacidad de defenderse con una espada. El guardaespaldas distrajo al monstruo con un fuerte grito y empezó a huir de la casa. El monstruo persiguió a Bob. La distancia entre ellos se acortaba. El experimentado guardia calculó correctamente, y el animal terminó en un pozo camuflado con afiladas estacas de bambú. El hombre corrió hacia el maestro hasta que apareció el siguiente demonio. Pasaron varios días. La mano sanó casi de inmediato. El poder del bosque secreto era asombroso. El cuerpo se restableció y fortaleció por sí solo. Durante su siguiente viaje al bosque, Juan mató a la bestia. Debería haber suficiente carne para muchos días. Las clases sobre cómo trabajar con la energía interna continuaron regularmente. Ambos jóvenes notaron que sus músculos habían aumentado varias veces. John le explicó a su compañero que dentro de 2 meses debían encontrar el corazón del bosque y salir de la espesura para que no los hicieran pedazos. En el centro debía crecer el bambú, que tenía un poder especial. Había que pelarlo y exprimirlo para obtener el siguiente nivel de energía. Durante sus incursiones en el bosque, el joven recogió hierbas raras para preparar una poción. Bob dijo que solo aquí puedes encontrar una planta que relaja el cuerpo después de una batalla tensa y bloquea parte del cerebro. John se dio cuenta de que la decocción que le recetó el médico no debía restaurar su condición, sino matarlo. Por eso querían deshacerse de él. Mientras el personaje principal luchaba en el bosque de bambú, el cuarto caballero interrogó a su sirviente y ideó nuevos complots contra su principal competidor. El plan estaba listo. Se necesitaba el apoyo de personas influyentes. Llegó el día de la salida definitiva al bosque. Bob intentó disuadir al señor, pero no hubo tiempo para dudar. El guardaespaldas se ofreció a acompañar a John, quien les permitió ir juntos solo hasta el límite del peligroso centro. Era necesario moverse por la arboleda de forma rápida y desapercibida. Los compañeros llegaron a un extraño cementerio de monstruos animales. El olor era terrible. De repente apareció una brisa, y el protagonista ordenó al guardaespaldas que se quedara. El flujo de viento mágico se intensificó y se volvió cada vez más difícil caminar. John apenas podía mantenerse en pie, pero intentó avanzar. Para desactivar la influencia de la magia y aplicar poderes adicionales, una poción preparada previamente fue útil. El personaje principal bebió una decocción milagrosa. Las ráfagas de viento desaparecieron y el joven siguió adelante, moviéndose en la forma de un fantasma silencioso. Esta habilidad le fue útil desde su vida pasada. Tropezando con una piedra, el desafortunado fantasma cayó al suelo. John no esperaba esto, se arrodilló y miró a su alrededor. La atención del personaje principal fue atraída por un pequeño animal acurrucado en una bola y roncando pacíficamente. Las ganas de acariciar al zorro eran grandes, pero el joven decidió hacerlo en el camino de regreso. El preciado bambú mágico estaba cerca. La energía de los árboles cargó todo a su alrededor. Al ver un pequeño brote, John decidió usarlo como fuente de poder. Las raíces se asentaron firmemente en el suelo y no quisieron ceder. Desafortunadamente, no había ningún elixir mágico en el embrión de bambú. El poder estaba solo en plantas adultas. Fue necesario talar el árbol, pero la espada solo arañó la corteza. Tuve que utilizar la fuerza de un golpe cortante, tras lo cual el bambú se derrumbó como si lo hubieran cortado. John miró confundido el grueso baúl. De repente, un bebé naranja apareció silenciosamente cerca. El personaje principal recordó la advertencia de su guardia de que en un bosque peligroso, el animal más pequeño podría convertirse en un monstruo terrible. Pero los ojos del pequeño zorro eran tan grandes y amables que extendió la mano para acariciar al pequeño peludo. El animal agarró los dedos de John con dientes afilados. Bob se acercó y se sorprendió de cómo el señor podía talar un árbol grueso. Era imposible transportar el enorme baúl, por lo que John decidió limpiarlo en el lugar. Antes de que los socios tuvieran tiempo de beber el codiciado jugo, se escucharon sonidos desgarradores. Los demonios bestia avanzaban por todos lados y su número aumentaba cada minuto. El personaje principal recogió al bebé pelirrojo del suelo y lo arrojó al guardaespaldas, ordenándole que corriera hacia la casa en busca de protección. Nadie sabía que el gran señor demonio podría estar vigilando al tercer contendiente.
Sullivan, al estar a miles de kilómetros de los matorrales de bambú, conocía cada movimiento de uno de los herederos al trono. Los ojos del pequeño zorro observaron a Jon hasta que desapareció de su vista. Estos eran los ojos de un gobernante que evaluaba las acciones de uno de sus futuros sucesores. Los monstruos atacaron por todos lados. Su número no disminuyó. Jon era fuerte y despiadado. El jugo de bambú ya empezaba a hacer efecto. Para ganar, el personaje principal tuvo que utilizar todas las enseñanzas mágicas que había estudiado. Las técnicas anteriores también le resultaron útiles. El muro de luz ardiente salvó a su dueño más de una vez. No quedaba ni un solo animal vivo por ahí, y Jon fue a buscar el camino a la casa protectora. No recordaba el camino en absoluto. Por un momento hubo un silencio sospechoso, y la sensación intensificada del protagonista sugirió que había peligro detrás de él. La pitón gigante con el cuerpo dividido atacó primero, pero el joven estaba listo para atacar. La serpiente resultó ser más rápida y envolvió su poderoso y largo cuerpo alrededor de los brazos del protagonista, como una cuerda. La espada de acero se derritió en su boca como plastilina. Jon vio ante sus ojos un diente venenoso y una larga lengua, que un segundo después fueron reemplazadas por la punta de una espada. El fiel guardaespaldas no podía esperar a su compañero, y sin seguir la orden, fue a buscarlo. Su aparición resultó ser muy oportuna. El monstruo estaba muerto. Bob ayudó a su nuevo amigo a levantarse. Tenía que continuar la batalla. Los demonios con piel de animal volvieron a activarse y rodearon a los luchadores. La batalla fue desigual. La cantidad de monstruos no disminuyó y no había dónde esperar ayuda. El muro de luz de fuego, que salvó a Jon en una vida anterior de los guardias de la fortaleza, nuevamente ayudó a destruir a los monstruos que se acercaban. Al personaje principal se le estaban acabando las fuerzas. El guardaespaldas intentó apoyarlo. Los jóvenes no tuvieron oportunidad de escapar. Los demonios, listos para correr y despedazar a los guerreros, de repente se congelaron. El pequeño zorro se paró frente a sus salvadores y pareció hipnotizar a los enemigos. Un relámpago iluminó el corazón del terrible bosque de bambú. Jon se despertó con algo húmedo en la cara y vio a un bebé pelirrojo lamiendo su mejilla, un guardaespaldas ileso tirado en el pasto cercano. El sol brillaba y los pájaros cantaban. Todos los depredadores habían desaparecido. Los grandes ojos del animal miraban con devoción al personaje principal. La capital del antiguo Balaban se estaba preparando para las vacaciones anuales y recibía a invitados de todo el imperio y los países vecinos. El templo principal del Gran Señor de los Demonios fue visitado por miembros de la familia y los organizadores del evento. Se estaban haciendo los preparativos finales. Sullivan escuchó los informes y dio instrucciones. Jackson era el asistente principal del maestro, preparó un plan y esperó más instrucciones. El primer maestro y heredero al trono estaba ausente. El gobernante saludó al segundo y lo elogió por su éxito en el dominio de las enseñanzas mágicas. Greg agradeció a la maestra y prometió continuar las lecciones. Ray fue el siguiente, de pie con todos los miembros de la familia presentes, instruidos para dominar la teoría de la magia. Quinto, Kate también recibió elogios de su señor por su éxito en las habilidades de combate, a pesar de que era una niña. La pequeña Roxy quedó sexta y tuvo muchos problemas por su mala salud y falta de interés en entrenar. La niña se asustó y prometió mejorar. Jon apareció en la puerta y caminó rápidamente hacia el centro del salón, saludando a su maestro. Sullivan no vio al personaje principal durante varios meses y notó cómo maduró y brillaba con una energía poderosa. El joven recibió elogios especiales. El gobernante apreció el fuerte espíritu y las habilidades de lucha de todos. El cabeza de familia invitó al tercer candidato a seguirlo, despidiendo a los demás para que se prepararan para la celebración. En la plaza central, Jackson se reunió con la maestra en educación. Patricia estaba a cargo de las finanzas del imperio y estaba desconcertada por los gastos de las vacaciones. Sus allegados comentaban la aparición del tercer alumno, que lucía genial, aunque recientemente, según los rumores, estuvo en coma prolongado. Los chismes irritaron a Ray. Estaba preparando el próximo plan para destruir a su oponente. Sullivan y Jon bajaron al lago. En el mirador sobre el agua nadie podía interferir con su privacidad. El gran señor demonio expresó su admiración por el nuevo nivel que había alcanzado el joven en el bosque de bambú. El personaje principal se sorprendió de cómo el maestro pudo enterarse de su habilidad. Como recompensa, Juan recibió una jarra con el elixir divino de los poderes celestiales, que se consideraba la bebida más elevada,
y permiso para regresar a casa. Los viajeros cansados emprendieron el camino de regreso. Al ver el regalo, Bob quedó encantado. Solo había oído hablar de su existencia y nunca lo había probado. El protagonista se acercó a su casa luego de 9 meses de ausencia y se dio cuenta de que lo extrañaba. Un pequeño zorro se encontró con el dueño en el umbral. Juan entró al patio con el animal en brazos. Al acercarse a la puerta, el joven sintió una fuerza negra que olía a su competidor y se volvió cauteloso. La fiel sirvienta salió al encuentro de su amo con lágrimas de alegría y corrió a preparar la cena y agua para lavarse. Por primera vez en muchos meses, el personaje principal pudo relajarse. John yacía allí y recordó la mirada con la que Ray lo despidió cuando lo vio en el templo principal. Fue un destello de odio y rabia. Ya era de noche, había silencio en la casa. No había que esperar a que los monstruos atacaran y se podía descansar tranquilamente. El cuarto caballero tampoco durmió, comentando la noticia con su fiel sirviente. El doctor se sorprendió por qué su amo llamó a los asesinos lejos del patio, pues todo estaba listo para el intento de asesinato. Ray no pudo explicar el motivo. Cuando vio a John durante el día, se dio cuenta de que había cambiado mucho y decidió posponer el asesinato. Bob, que vino a cenar, no podía creer que tanta comida deliciosa les perteneciera. También había suficientes bebidas y la compañía se sentó a la mesa. A Emily se le ordenó sentarse a la mesa y comer con todos. Los socios comenzaron a hablar. John estaba interesado en la estructura suprema del imperio y la oportunidad de conocer gente influyente. En una vida pasada era un solitario y ahora quería apoyo detrás de él. El fiel guardaespaldas notó solo a 2 personas del Estado que tenían acceso a todas las conexiones. El general de estrategia, a quien era poco realista ver, siempre estaba ocupado, y el maestro de educación. Ray también recordó a Patricia, quien también quería obtener ayuda de un representante de poder superior. Se suponía que el sirviente invitaría a cenar a una dama noble. Era temprano en la mañana, Emily se sorprendió de que su maestro ya estuviera de pie y entrenando activamente, notó lo maduro que se había vuelto. Bob le llevó una espada a su amigo como regalo para reemplazarla dañada por una terrible serpiente. El arma estaba hecha de excelente acero y tenía un aspecto impresionante. La maestra aceptó la invitación de Ray. Estaba interesada en lo que le ofrecería el joven maestro. Advirtió que, dado su estatus, mantenía neutralidad y no participaba en el enfrentamiento entre los alumnos de la maestría, pero el cuarto conocía el lado débil del invitado. Patricia quedó sorprendida por el conocimiento del maestro sobre sus asuntos personales y se vio obligada a aceptar. El joven pidió ayuda para la transmisión diaria de información a la criada del tercer estudiante sobre todas sus palabras y planes, pero la conclusión del acuerdo fue impedida por un extraño inesperado. John, con un pequeño zorro al hombro y una jarra de vino, pasó fácilmente entre los guardias y saludó a los presentes. El personaje principal ofreció ayuda al jefe de educación. Este se dio cuenta de que la noble dama tenía un ser querido enfermo y que realmente necesitaba el objeto raro que el cuarto solicitante le prometió para su tratamiento. Pero las propiedades curativas de la poción eran muy exageradas. Juan invitó al maestro a su casa para continuar la cena. Ray se indignó y maldijo a su enemigo. Patricia y el personaje principal abandonaron el restaurante. El joven rechazó cualquier pago y escribió esquemas de decocciones y ejercicios físicos con los que se recuperó de un largo coma provocado por una pérdida total de energía. Ahora sabía quién lo había enviado a este estado. El dueño advirtió a Emily que se retrasaría. Al escuchar un golpe en la puerta, la criada corrió felizmente a abrir las puertas. En la puerta estaba el médico de Ray, quien aprovechó la ausencia del maestro y decidió organizar de forma independiente la recepción de la información, ya que el maestro se negó a cumplir con la solicitud de vigilancia del cuarto. El sirviente agarró a la niña y la llevó al granero. Le mostró al niño un escarabajo que se come el cuerpo desde adentro, si no se toma el antídoto a tiempo, y la persona muere en una terrible agonía. El villano puso el insecto a la fuerza en la boca de Emily y le ordenó que se presentara ante su dueño diariamente, prometiendo darle medicina a cambio. Pasaron varias semanas y Patricia visitó a John. Quedó satisfecha con los resultados. El curso de rehabilitación comenzó con éxito y la Socialité ofreció ayuda al Salvador. La protagonista conocía la decencia y la inteligencia de la maestra en educación. Tomaba notas sobre todos los asuntos financieros del imperio, así como sobre las relaciones entre representantes de diversos servicios y departamentos.
La agradecida dama entregó sus manuscritos a sus amigos. El joven se sentó a estudiar los volúmenes y quedó muy sorprendido. Había mucha información hasta entonces desconocida. Al enterarse de que hay un destacamento especial de combatientes que no obedece a nadie, y después de decirle a la criada que estará ausente por varios días, el personaje principal fue a la reunión. El guardia avisó a su jefe que había llegado un tercer caballero, y al no encontrar a su amigo, se dirigió solo al campamento de los malhechores. La banda asesina Boar no formaba parte de ningún clan y actuaba únicamente siguiendo las instrucciones de su comandante, la fuerte e intrépida Kate, que perdió su ojo izquierdo en una de las batallas y no tenía igual ni siquiera entre los hombres. Una noche, los combatientes entraron en una taberna para celebrar otra victoria. Un joven desconocido estaba sentado a la mesa del vestíbulo. El personaje principal, y fue él, propuso negociaciones al comandante, citando la información disponible, y acusó a Kate de conspirar con el cuarto caballero, por lo que recibió un gran soborno. John se ofreció a entregarse a la justicia, pero la niña lo negó todo. Los militantes estaban sentados en mesas cercanas. La comandante estaba cansada del caballero intrusivo y decidió poner fin al conflicto por la fuerza. La energía de un poderoso golpe rodeó su cuerpo con una pared. El personaje principal no esperaba el ataque y voló hacia la pared. La jefa contó con el apoyo de todo el equipo. Confiaban en su rápida victoria. Poniéndose de pie, John no tardó en responder y respondió con un rayo. Kate fue arrastrada varios metros. Las paredes de la taberna se derrumbaron. Las mesas y sillas volaron. La pelea continuó. El comandante casi mata a un cachorro de zorro que apareció de repente en la línea de batalla, enojando completamente al joven. Bob escuchó sonidos de lucha y se apresuró a ayudar a su compañero. El jefe de los guardias, que había visto mucho, sabía de la invencibilidad del jabalí y su jefe, pero la imagen que vio ante sus ojos lo sorprendió. John permaneció allí ileso. La batalla de magia y flujos de energía continuó. El personaje principal se ofreció repetidamente a rendirse, pero la niña no perdió la esperanza de ganar. La ventaja estaba del lado del maestro. La líder del escuadrón usó su principal arma mágica, la ola azul, pero el enemigo resistió. John se dio cuenta de que la chica desesperada lucharía hasta el final y se enojó. Era necesario poner fin a la pelea. El personaje principal decidió aumentar el poder. El vuelo del dragón finalmente derrotó a Kate. El equipo de matones miró a su comandante con simpatía. La niña herida yacía sobre las piedras y se dio cuenta de que su muerte estaba muy cerca. Recordé mi infancia lejana, cuando enviaron a una niña a un destacamento para aprender artes marciales para protegerse. La niña creció. Kate ya había aprendido mucho. Vivía un día a la vez, dándose cuenta de que la podían matar de la misma manera que mató a los demás. La fuerza y el coraje ayudaron a la valiente y valiente niña a derrotar al líder del escuadrón y tomar su lugar. Desde entonces ha defendido firmemente a sus subordinados. Decidiendo que aún no estaba lista para morir, el jefe militante tomó su arma favorita. Una espada de sierra cargada siempre la ayudó en los momentos difíciles. Corrientes de energía se precipitaron como un torbellino hacia John, que estaba tranquilamente de pie. La mano de la pared de acero detuvo el bombardeo. La exhausta líder de los asesinos apenas podía mantenerse en pie. El personaje principal solo sufrió quemaduras leves en las manos. La niña admitió la derrota, pero trató de permanecer orgullosa e independiente. John intentó acabar con su enemigo, pero su mirada era irresistible. Derrotada, Kate todavía intentó defenderse y defender a su escuadrón. El joven se dio cuenta de que no podía matar y sus manos cayeron solas. El tercer señor dio dinero al dueño de la taberna para que restaurara el local destruido. John ordenó no quitarle esta cantidad al pobre comerciante y se fue a casa. El comandante y su escuadrón permanecieron cerca de los muros derribados. El trío, incluido el animal y Bob, tenían prisa por cenar tarde. La niña cuidó a su ganador. Por primera vez conoció a un guerrero con tanta fuerza interior y honestidad. Era de noche, pero en la casa de Rey ardían velas. El cuarto caballero ya sabía del encuentro de su enemigo con el líder del escuadrón. El joven recordó un trato por el que le dio a Kate una importante cantidad de dinero y del que nadie podía enterarse. Rey supuso que Patricia podría ser la única fuente de información de John. Las varitas de incienso relajaron el cuerpo y los pensamientos del villano, y otro plan de venganza maduró en su cabeza. El cuarto estudiante era fuerte en venenos, por lo que decidió paralizar al enemigo con vapores venenosos, cuya muerte sería larga y dolorosa. Por eso la salud del bebé de la sexta generación de herederos se estaba deteriorando.
El niño estaba bajo la influencia constante de sustancias tóxicas que provenían de los palos. El arma mortal estaba lista. Era necesario disponer y prender fuego al incienso alrededor de la cama del enemigo dormido. A la pobre Emily se le ordenó llevar a cabo su plan bajo pena de muerte. La niña recordó la amabilidad y la cálida actitud del caballero hacia ella. El dueño y la criada intentaron encontrar un apodo para su mascota, pero no se les ocurrió nada más que Dorado, dado el color naranja del animal. Bob irrumpió inesperadamente en la casa de su pareja, diciendo que Kate se había entregado a la justicia, y confesó el atentado contra el tercer caballero. Los jóvenes se apresuraron juntos al calabozo. El líder del escuadrón de matones estaba sentado en una celda, encadenado a las paredes de piedra con grilletes y esposas. John intentó interrogar a la orgullosa muchacha, pero ella guardó silencio. Aprovechando su posición, el tercer discípulo del gobernante ordenó al asistente que liberara al comandante, ya que él negó su ataque contra él. Al salir, el personaje principal invitó a Kate a visitarlo. En casa, los socios discutieron los motivos de la acción de la niña. John le explicó a su amigo que esta era la única manera de desviar las sospechas de todo el escuadrón y no sospechar que ella se uniera al campamento de los enemigos de Rey. Si el jefe de Boar hubiera admitido haber recibido un soborno del cuarto maestro, toda la banda de militantes habría sido arrestada. El jefe de la guardia de jueces quedó sorprendido por la cordura y prudencia de su amigo. Era muy diferente al hombre que Bob conocía antes del coma. Ahora el caballero era más sabio, como si hubiera vivido 100 años. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Kate pasó para agradecerle a John con una comida deliciosa que ella misma había preparado. El comandante habló sobre el conocimiento secreto de Rey y le aconsejó que tuviera cuidado y que no confiara en nadie. El cuarto estudiante le preguntó al sirviente cómo iban las cosas con las varitas mágicas. Las noticias de Emily no llegaron hasta después de 2 días. El médico se dio cuenta de que la niña no iba en contra de su dueño y lanzó un escarabajo secreto en su cuerpo para ser destruido. La conversación entre personas de ideas afines en la casa del personaje principal duró mucho tiempo. Bob todavía no le creía a la niña y se paró detrás del caballero, listo para defenderlo. Llegó la noche, llegó la hora del entrenamiento nocturno. John invitó a sus amigos a pasar la noche. Kate miró la técnica desconocida. No entendía por qué el personaje principal estaba revelando sus secretos. Bob pasó más de 1 mes con el maestro y conocía su razonamiento. Le explicó a la niña que según el tercer discípulo del gobernante, las personas deben confiar y ayudarse entre sí. El jefe de la pandilla nunca había escuchado tal teoría. Ella no sabía lo que era el bien. Amigos cansados y hambrientos fueron a buscar a la criada, a quien no habían visto en todo el día. Emily yacía en el suelo de su habitación y gemía de dolor. John examinó a la pobre. Ella apenas podía contarle sobre la orden del cuarto maestro. El personaje principal identificó al enemigo interno de la niña, que como un gusano mortal mata los órganos. Había una necesidad urgente de salvar a la doncella, y John la llevó a su casa. El señor supremo llamó al jefe de la guardia. Estaba interesado en el tercer estudiante, pero Jackson no le dijo nada nuevo. Sullivan era el único que conocía el secreto del bosque de bambú y no podía entender qué pasó allí y cómo sobrevivió el joven. Lo principal en la arboleda era un chacal cruel y despiadado, que se suponía que debía capturar el alma del tercer contendiente. El animal tenía un ciclo constante de ciclos de vida y muerte. Cuando el adulto moría, aparecía un pequeño cachorro, y así hasta el infinito. Fue este animal el dueño más formidable del bosque, que tomó humedad y energía de todos los seres vivos, incluidas las plantas y los monstruos. La aparición de un bebé significó el inicio de nuevas guerras y conflictos. Este pequeño zorro esponjoso, con orejas enormes y ojos ingenuos, era el demonio más terrible de todos los mundos. John recordó todos los métodos de curación de su vida pasada, que le ayudaron a curar repetidamente las heridas y deshacerse del parásito interno a su debido tiempo. El estado de la pequeña doncella era grave. El personaje principal continuó los rituales curativos de la magia. Finalmente, Emily tosió y escupió el insecto mortal junto con su sangre. Era un escarabajo de la corrosión que roía el interior, y la persona murió en agonía y dolor. John supo quién una vez más intentó matarlo a él y a la pobre doncella, que no cumplió la orden mortal, sacrificando su vida. En ese momento, Kate encontró varitas de incienso en la habitación de Emily. La niña sabía cuáles podrían ser las consecuencias de su uso.
Ray habló repetidamente sobre sus experimentos y experiencias. Se suponía que toda la caja incapacitaría y mataría por completo al tercer caballero. La comandante empezó a pensar cada vez más que le agradaba a John y que estaba preocupada por él. Ray se dio cuenta de que la opción de envenenamiento no había vuelto a funcionar y estaba preparando la siguiente. El médico sugirió cambiar de táctica, preocupado de que su maestro no tuviera las habilidades suficientes para derrotar al enemigo más fuerte. Un ruido afuera de la puerta hizo que ambos villanos se dieran vuelta. La puerta fue derribada por una poderosa onda expansiva y el polvo se disipó. El amenazante tercer discípulo se puso de pie, con los ojos brillando como un relámpago. John exigió una explicación por todos los intentos. Ray negó su participación en todos los problemas de su competidor. Enfurecido, el protagonista golpeó a su oponente en la cara. El cuarto decidió que había llegado el momento de finalmente enfrentarse al odiado enemigo, invocando su principal poder mágico, una serpiente venenosa gigante. La batalla entre los dos contendientes por el trono del señor demonio ha comenzado. Ray era rápido, pero estaba perdiendo fuerza, lo que aprovechó John. La energía mágica brillaba, la batalla era feroz, todos querían venganza. El personaje principal de repente falló un golpe con la mano y sintió un dolor agudo en el costado. Ray usó un truco astuto y soltó sus garras con veneno. La herida no detuvo a John. Estaba dispuesto a vengarse de su coma, del tormento de la pequeña Emily. Ray vio a su enemigo transformarse ante sus ojos y tuvo miedo. La formidable roca de un competidor, ardiendo con sed de asesinato, se acercaba al cuarto estudiante. Es difícil decir cuánto duraría la batalla. Todos estaban decididos a ganar, pero un grito amenazador detuvo a ambos oponentes. Una nube oscura apareció en el cielo. Los guardias negros del Palacio de Justicia volaron para detener el derramamiento de sangre. Los ejecutores de la ley tuvieron que detener a ambos participantes en la batalla y acompañarlos a la sala del tribunal. John logró comunicarse con el médico y sacó el escarabajo mortal. Ray se dio cuenta de que finalmente estaba perdiendo a su fiel sirviente. El insecto entró inmediatamente en la cabeza a través del canal auditivo. La muerte del traicionero asistente del cuarto maestro se produjo instantáneamente. El Palacio de Justicia aquella noche pareció un campo de batalla. Los interrogatorios de ambos opositores duraron varias horas. Finalmente, el agente de la ley invitó a John a la sala de reconciliación. El personaje principal sintió una ola de ira y vio las sombras de dos personas. El anciano desconocido y Ray ya estaban en el pasillo. El desconocido se presentó como el jefe del Palacio de Justicia. John pidió al propietario que se quitara la máscara que solían llevar los representantes de este destacamento. La petición sorprendió a Tad. Nadie había sentido previamente su doble apariencia, ni había visto su segunda cara. Estaba asombrado por la habilidad de John. El jefe de la ley y el orden ordenó a las partes en conflicto observar una tregua. En el Imperio, 2 departamentos estaban involucrados en el seguimiento del orden y los procedimientos judiciales. Bob pertenecía al primero y era uno de los jefes de la guardia de los jueces. Tad dirigía a los guardias negros de la justicia, que siempre tenían que usar máscaras. Ray se negó a escuchar las demandas, ya que se consideraba de mayor estatus, y se fue a casa. La conversación de los demás fue corta, pero John logró probar la bebida preparada por el propio dueño del palacio. El sabor era muy agradable. Tad compartió la botella con el invitado. Los hombres se despidieron y el jefe de justicia volvió a sentir algo familiar en el tercer heredero que partía. La tarde cayó sobre la ciudad. El tiempo era maravilloso y reinaba el silencio por todas partes. Ray caminó a casa y recordó las escandalosas instrucciones del dueño de la sala de aplicación de la ley. El sonido de una rama rota hizo que el villano se estremeciera de miedo. Su enemigo se sentó en la raíz de un árbol enorme y sonrió. John se ofrece a beber una bebida noble y simplemente charlar, algo que no han hecho desde la infancia. Los oponentes se sentaron uno frente al otro. El personaje principal estaba interesado en los planes futuros de Ray. El cuarto caballero quería poder y estaba dispuesto a caminar sobre cadáveres hacia él. No podía imaginar la vida sin un trono. El más joven prometió que seguiría luchando con el tercero hasta la victoria completa. John sugirió continuar la pelea sin testigos. Fue una buena idea y Ray decidió lidiar con su competidor sin testigos. Los rivales estaban nuevamente listos para la batalla. Para mayor seguridad, John necesitaba derrotar y destruir a Ray. El guardia negro informó al dueño que ambos señores continuaron la escaramuza sin salir del jardín del juez.
La transformación mágica en un monstruo con piel de serpiente y largas garras venenosas se produjo instantáneamente. Rey preparó varias sorpresas insidiosas para su enemigo y anticipó la victoria. Los oponentes entablaron un combate mortal. El muro de luz ardiente arrojó a la serpiente hacia atrás varios metros. Rey cayó, pero rápidamente volvió al servicio mientras continuaba la batalla. Jon logró mantener su ventaja en la pelea, pero el cuarto contendiente resultó ser un luchador fuerte. Los bloqueos del rival por el poder enfurecieron al villano. Rey giró su mano para golpear al enemigo, pero Jon instantáneamente se movió a otro lugar. El cuarto nunca había visto tal habilidad en su oponente. El personaje principal se encontraba a unos metros de distancia y se preparaba para atacar. En un instante, el joven estaba cerca. Una poderosa oleada de energía interna golpeó a Rey justo en el centro vital. Un fuerte golpe derribó al enemigo. La furia abrumó al cuarto estudiante y la serpiente finalmente estalló. Corrientes de lava venenosas volaron en todas direcciones. Rey se transformó y con cada segundo se convertía más y más en un demonio con lengua de serpiente. Una espesa niebla comenzó a descender del cielo, envolviendo todo a su alrededor. Una nube espesa y lúgubre se acercaba cada vez más al personaje principal. El cuarto estudiante advirtió a Jon que el daño de las largas garras recibido anteriormente, bajo la influencia de la niebla, atraería sustancias tóxicas hacia sí mismo, matando todo lo que había dentro del cuerpo. El personaje principal sintió que cada vez le costaba más respirar. Las heridas realmente empezaron a molestarle más. Era hora de salir de la emboscada. La técnica del anillo de fuego ayudó al personaje principal a destruir la nube mortal. De repente, Jon escuchó una voz familiar y miró a su alrededor. Emily, sollozando, se arrastró por el césped y pidió ayuda. El personaje principal corrió hacia su criada y trató de levantarla. Los ojos de la niña brillaban con una luz mágica. Era una ilusión óptica. Entonces el bebé se convirtió en un rayo de luz. El joven no entendía lo que le estaba pasando. La reina de los demonios caminó hacia Jon y lo amenazó con violencia. El personaje principal vio sus manos ensangrentadas y sus muñones de piernas tirados cerca sobre la hierba y escuchó la voz del anciano. Rey observó con placer las alucinaciones de su oponente y reunió fuerzas para el siguiente lanzamiento. Largos dedos con garras surgieron de la niebla. Parecía que pronto se hundirían en el cuello del personaje principal. De repente, la niebla desapareció y la mano del protagonista apretó con fuerza la garganta del demonio serpiente, impidiéndole respirar. Rey no entendía cómo su enemigo pudo salir tan rápido del anillo de humo mágico. Los competidores se pararon uno frente al otro y se prepararon para una nueva pelea. Jon decidió derrotar finalmente al cuarto, invocando la energía de un golpe despiadado. El dueño de la serpiente también intentó reunir su poder. Ambos oponentes atacaron y se vieron destellos de luz a varios kilómetros de distancia. El personaje principal utilizó la magia de la aceleración y el triple golpe, acercándose instantáneamente al enemigo. El objetivo se logró. Rey resultó gravemente herido. Jon no logró asestar un golpe fatal. Un rayo de luz inesperado sostuvo el arma. El personaje principal no pudo mover la espada. El jefe del Palacio de Justicia llegó a tiempo e impidió el asesinato. El personaje principal resolvió fácilmente el bloqueo y rápidamente se dirigió hacia el dueño de los guardias enmascarados. Tad se puso tenso y se preparó para defenderse. Jon voló como una flecha hacia el defensor de la ley y el orden. El escudo mágico funcionó instantáneamente. El personaje principal se detuvo solo por unos segundos. El guardián de la ley estaba detrás de un sólido muro de energía y no vio al enemigo. Habiendo relajado sus defensas, Tad miró a su alrededor. El tercer caballero no estaba cerca. El jefe de justicia se dio cuenta de que había sido engañado y el ataque no estaba planeado contra él, sino contra el cuarto discípulo del gobernante. Rey no podía moverse. La sangre manaba como un río de una gran herida. El presidente del Tribunal Supremo intentó una vez más detener a Jon. El personaje principal decidió que matar a su despiadado enemigo sería un castigo fácil para él. Era necesario un castigo más abrupto. El tercer estudiante bloqueó la energía del competidor, después de lo cual la persona queda en coma. Como le hizo Rey en un momento, solo unos pocos pueden regresar de ese estado. El cuarto caballero ya no era peligroso para el personaje principal. La venganza se cumplió. Rey yacía impotente en el césped. El jefe de la sala llamó a un destacamento para escoltar al tercer caballero detenido. Los guardias negros de la justicia llegaron de inmediato. El personaje principal levantó las manos indicando que no resistiría y se rindió. Tad visitó al tercer discípulo del maestro en la celda donde estaba encadenado. Jon rompió fácilmente el metal de supertitanio
mostrándole al dueño de la sala de aplicación de la ley que las esposas eran un homenaje y no una admisión de culpa, lo cual no sentía, ya que él mismo había sido sometido repetidamente a atentados contra su vida y salud por Ray. El protagonista consideró ilegal su detención, ya que no hubo declaración del acusado, y se despidió de Ted. John se apresuró a regresar a casa. El jefe del palacio finalmente le advirtió que estaría bajo constante vigilancia y control de la ley y el orden. Nuevamente, un olor lejano y familiar envolvió al guardia que permanecía en el calabozo. No podía recordar de dónde venían estas sensaciones. Tad pensó, pero fue en vano. Algo bloqueó sus pensamientos del pasado. Los amigos conocieron al personaje principal y todos fueron juntos a celebrar la victoria para visitar a Bob. John habló sobre su batalla con Ray mientras devoraba plato tras plato de deliciosa comida casera. El personaje principal agradeció a sus personas de ideas afines por su apoyo y ayuda. El tercer caballero agradeció a su guardaespaldas y compañero por los pocos meses que pasaron juntos en el bosque de bambú, lo que les enseñó mucho a ambos, pero Bob tenía responsabilidades en el trabajo, por lo que John le recordó que necesitaba volver a trabajar. Kate también recibió palabras de agradecimiento, pero también necesitaba regresar al destacamento, que ya había esperado a su comandante. Los amigos se dieron cuenta con tristeza de que John tenía razón, pero no querían irse. El jefe de los guardias se sintió vacío, como si este fuera su último encuentro. El personaje principal se despidió y se apresuró a regresar a casa. Extrañaba mucho a sus amiguitos. Emily no esperaba que el caballero regresara rápidamente. Le informaron que estaba detenido y se enojó mucho. La niña se arrojó de alegría a los pies de John. El pequeño zorro giraba cerca, agitando su cola esponjosa. El señor demonio supremo caminó por un prado florido y le preguntó al jefe de la guardia sobre la pelea de sus alumnos. Se sorprendió por la decisión del tercero de salvar la vida de su competidor en lugar de matarlo. Sullivan recordó al pequeño Ray, que era un niño muy inteligente, pero no le gustaba estudiar, por lo que dominaba solo una enseñanza mágica, sin mejorar las técnicas de combate. Cuando el cuarto estudiante creció, no continuó aprendiendo nuevos conocimientos, mejorando solo el arte de los venenos. El señor entendió que para salir del coma se necesitaban poderes y técnicas especiales, que el estudiante, a diferencia de John, no poseía, por lo que su regreso al deber era casi imposible. Un buen día, el personaje principal recibió la visita de un invitado. Patricia vino a hablar sobre los éxitos de su pupilo y le pidió a John que examinara personalmente a la niña y comenzara su recuperación completa. Como trato, el maestro en educación se comprometió a cumplir con cualquier solicitud del maestro. El joven intentó negarse, pero la señora insistió. Era necesario decidir la fecha del viaje. John no sabía cómo cumplir su único sueño de libertad, y al enterarse de que se esperaba que un convoy viajara al extranjero en busca de bienes raros en el próximo mes, aceptó ayudar. Ya sabía que Patricia era la responsable de la formación del destacamento. Bob se dedicó a la superación personal. Después de la última asignación de las autoridades, maduró significativamente y adquirió nuevas habilidades y conocimientos. El jefe de los guardias recordó el encuentro con el señor y no pudo calmarse. Se encariñó mucho con el joven y no podía entender de dónde sacó el joven tanta sabiduría y experiencia, notando una vez más que antes del coma, él era una persona completamente diferente, codiciosa y no muy amable. Un colega distrajo al guardia de sus tristes pensamientos informándole que el jefe de la guardia judicial lo estaba buscando. El joven acudió al comandante. Era hora de iniciar una nueva tarea. La orden sorprendió al experimentado combatiente. Fue necesario crear protección adicional para el convoy por parte de los guardias de los jueces, además del destacamento de seguridad habitual que había en cada viaje. La casa de Patricia acogió hospitalariamente al personaje principal. John y la anfitriona entraron en una habitación espaciosa y luminosa, en la que yacía una belleza en la cama. Era Elizabeth, la pupila del maestro. A pesar de su corta edad, la niña estaba en la casta de la iluminación y dirigió allí muchas direcciones. Un bloqueo repentino y desconocido la tuvo en cama durante varios meses, sin que los curanderos pudieran hacer frente a su condición. Las recomendaciones dadas hace unas semanas por los jóvenes lograron devolverle la conciencia. La dama pudo levantarse y dominar algunas técnicas. John estudió cuidadosamente la energía interior de la joven. La sangre estaba mezclada con veneno,
Patricia vio los chorros de energía pura que emanaban de su invitada y creyó en el éxito. El tercer caballero intentó eliminar del cuerpo de la niña sustancias nocivas que llevaban varios meses en ella y que estaban acabando con su vitalidad. La sangre empezó a manar de la nariz, lo cual era una buena señal. El veneno estaba abandonando el cuerpo de la bella. Varios días de entrenamiento dieron resultados positivos. La niña estaba consciente, podía hablar, y el entrenamiento activo fortaleció rápidamente sus músculos. Elizabeth estaba mejorando cada día. No había perdido la memoria ni las habilidades anteriores, y ya quería comenzar con sus deberes. John anunció su precio. Pidió, en secreto a todos, ser incluido en el convoy que viajaba más allá de las fronteras del estado. El maestro de educación estaba enojado. Era imposible hacer esto. El joven la convenció de que todo era posible. El trato debía concretarse, ya que había cumplido su tarea de salvar a la niña bajo su cargo. Patricia entendió que era casi imposible colocar a una persona en un convoy sin el conocimiento de los funcionarios del gobierno y de seguridad. John insistió en su petición. El maestro, después de pensarlo, accedió y pidió tiempo para prepararse para la difícil tarea. Después de despedirse, John se preparó para regresar a casa y prepararse para un largo viaje. Antes de irse, el personaje principal fue a ver a la niña. Elizabeth quedó sorprendida por la llegada de un joven desconocido. Se veía genial. El tercer caballero se presentó y dijo que la belleza debía su salvación a sus esfuerzos y conocimientos y agradeció al joven. La energía que emanaba de la sala del maestro era similar a la del protagonista. Él sentía su poder y sabía lo que necesitaba. John envió a la niña a entrenar. Ella tuvo que recuperarse inmediatamente después de un largo periodo de descanso. Patricia estaba muy preocupada de si Elizabeth podría soportar la pesada carga. La dueña de la casa trató de proteger a la niña de las preocupaciones, pero el carácter de su pupila era más fuerte que el acero. La bella se sintió bien e insistió en permitirle trabajar y acompañar al convoy, que debía partir en 10 días. Era imposible detenerla. El tiempo pasó rápidamente y el gran destacamento emprendió un largo viaje. En el carruaje, junto con el representante de la Ilustración, viajaba un joven modesto que llevaba un gran sombrero de paja que ocultaba su rostro. El camino era largo, pero John tenía 2 lugares apartados en el extranjero, donde todo estaba preparado para una larga estancia, donde quería ir para ganar dinero y ser libre. Isabel se sorprendió al saber que el tercer caballero viajaba con ella, pero su patrón insistió en ello. John intentó no bajarse del carro. Todavía estaba muy lejos de la frontera. De repente el carruaje disminuyó la velocidad y se escucharon nuevas voces. El personaje principal se tensó. El familiar olor a energía flotaba en algún lugar cercano. El convoy llegó hasta las puertas de la ciudad y se detuvo brevemente. El joven escuchó la voz de su compañero saludando a los guardias de la columna y dando instrucciones a sus guardias. John no esperaba encontrarse con nadie que conociera, y mucho menos con un viejo amigo. Esto arruinó por completo sus planes. El personaje principal estaba en shock, no sabía qué hacer. Elizabeth no podía entender qué había pasado y por qué su compañero de viaje había cambiado tanto. A John no le resultó difícil poner a dormir a la niña todavía debilitada y cansada por el camino. Bob pasaba junto a un carro cerrado cuando escuchó una voz tranquila que lo llamaba. Sabía exactamente a quién pertenecía y no podía creer lo que oía. El caballero saludó y le pidió a su amigo que cambiara a un tono secreto. El jefe de la guardia no quedó menos sorprendido por el encuentro que su compañero, quien pidió no contar a nadie sobre su presencia. El convoy se puso en marcha. Las carreteras de la ciudad terminaron, luego aparecieron matorrales de bosques, serpentinas montañosas y pasos. En una gran cueva instaló su escondite el excomandante de los demonios de sangre de acero, Thompson, quien decidió separarse de la fortaleza y ganar dinero robando él mismo. Su escuadrón era pequeño, y su adjunto se ofreció a tomar un pandilla de monstruos animales como parte. El asesino despiadado sabía que pronto se acercaría una festividad en el imperio vecino y planeó robar el convoy que compraba bienes para la gran celebración. Se necesitaban fuerzas adicionales, pero la visión de una manada de demonios vestidos de lobo, devorando todo a su paso, irritó al comandante. Una columna de carros pasaría cerca dentro de unos días y Thompson estaba considerando un plan de ataque. Elizabeth durmió 2 días. Cuando abrió los ojos, el tercer caballero estaba sentado como de costumbre. La niña estaba asustada. No esperaba que John le hiciera esto. La belleza expresó indignada sus quejas. El personaje principal la calmó. El Salvador se refirió a un cuerpo debilitado,
y a la necesidad de descansar para una recuperación completa. El joven le ofreció a Elizabeth un refrigerio y le regaló modestas provisiones. El carruaje avanzaba lentamente y llegó la hora de almorzar. El amigo pelirrojo, sintiendo un sabroso suministro, salió de debajo del asiento. La niña se sorprendió. Era la primera vez que veía a un cachorro de zorro como mascota. El bebé miró atentamente al desconocido y siguió mordisqueando la carne. La columna se detuvo para descansar un poco. Los socios se encontraron y se alejaron de la gente, cambiando a un lenguaje seguro que habían dominado en el peligroso bosque. John no entendía por qué un tren comercial ordinario necesitaba protección adicional de guardias de élite, si había un destacamento de seguridad que acompañaba constantemente todos los viajes. Bob le entregó al caballero un documento secreto que había recibido del comandante, junto con la orden de continuar con la misión. Mientras estudiaba el importante documento, el personaje principal comenzó a temblar cada vez más. Decía que uno de los peores criminales y el mayor de la Alianza Celestial de Demonios y Asesinos estaba planeando apoderarse del convoy pacífico. La mera mención de este monstruo hizo que John recordara y reviviera el terrible pasado. El joven no podía creer que alguna vez podría volver a encontrarse con su enemigo jurado. Fue William, el mismo jefe de la Alianza de Fortalezas de Artes Marciales y señor de las tropas de sangre de acero, quien mató a todos los maestros, convirtiendo a John en un asesino despiadado, al que le dio 30 años de servicio y del que intentó escapar. En aquella fatídica noche, el personaje principal recordó para siempre su última conversación. La sed de venganza era más fuerte que el sueño de libertad. El joven maestro advirtió a su compañero que el jefe mercenario era astuto y despiadado. El convoy partió, se hizo el silencio en el carro. John no pudo calmarse ante la avalancha de recuerdos. Elizabeth no entendió lo que le pasó a su compañero de viaje. Él estaba muy triste, simplemente temblaba. El personaje principal intentó calmarse, pero ante sus ojos estaba la última noche de su vida anterior. El pequeño zorro, sentado en los brazos de la niña, sintió la condición del dueño y lo agarró. En ese momento, un invitado entró en la lejana casa del tercer caballero. Kate le preguntó a la criada por qué no había visto a su amigo por ningún lado durante varios días. Emily también estaba molesta por su ausencia. John le dijo que se iba a entrenar. La espada del personaje principal, parada en su lugar habitual, preocupó al líder del escuadrón. Sin entender lo que estaba pasando, la niña se preocupó. En la siguiente parada, mientras esperaba a los rezagados, Bob advirtió al convoy superior sobre la posibilidad de un ataque. De repente, se escucharon gritos a lo lejos, lo que hizo que ambos comandantes de la guardia se estremecieran. Los combatientes del destacamento principal huyeron con gritos de horror, apoyando a sus compañeros heridos. El jefe de la guardia de los jueces corrió hacia adelante, tratando de entender lo que había sucedido. Una de las víctimas dijo que el resto del convoy con mercancías que cargaban compras fue atacado. El asesino principal era muy fuerte y diestro. Solo unos pocos guardias lograron escapar y se llevaron todas las mercancías compradas. El personaje principal, que escuchó toda la conversación, saltó furioso del carro. De la base de transbordo, que sirvió como lugar de descanso permanente para el convoy en un largo viaje, solo quedaban paredes por todas partes. Thompson se puso de pie y miró los trofeos. Sorprendentemente había pocos, eran manuscritos y algunas hierbas. La sorpresa y un movimiento táctico ayudaron a derrotar a los guardias que se preparaban pacíficamente para el viaje de regreso. Porque la mayor parte del convoy ya había salido de la casa, el comandante de la sangre de acero ni siquiera recurrió a la ayuda de nuevos asistentes peludos que daban vueltas, y sediento de carne. El único guardia superviviente gimió mientras sangraba. El jefe de los asesinos se enfrentó fácilmente al moribundo, que no fue ayudado por ninguno de los poderes mágicos de su señor supremo. El bestial y bruto Boyce, el comandante de su ejército con colmillos, le recordó a Thompson la necesidad de alimentar al rebaño. Al comandante no le gustó su tono insolente y la apariencia de los asistentes con dientes que tuvieron que ser contratados para apoyo. Los monstruosos animales tenían hambre y sed de sangre. Los cuerpos de los muertos les servían de presa fácil y de alimento. Los supervivientes regresaron a la base, evaluaron las pérdidas y enterraron a los defensores. Sabían que los mercenarios no permanecerían allí por mucho tiempo y se internarían en las cuevas secretas que habían preparado. Isabel, como jefa del convoy, envió la noticia de lo sucedido. Era necesario tomar una decisión sobre qué hacer a continuación.
El representante de educación sugirió que los guardias encuentren los bienes y castiguen a los ladrones y asesinos. El personaje principal le pidió a un amigo que le diera un arma. John le dijo a Bob dónde podrían esconderse los enemigos y le aconsejó que tuviera mucho cuidado. Un segundo después, del caballero quedaron nubes de polvo. La magia de la transferencia rápida lo llevó a una reunión con su agresor de larga data. En una rápida huida, el joven iba pensando en un plan de venganza. El animal rojo, como un fiel talismán, estaba con su dueño. Mientras la manada de lobos terminaba los cadáveres ensangrentados, un invitado llegó al estacionamiento de Thompson. El Elder George saludó a un conocido comandante de la fortaleza que había cumplido sus órdenes durante muchos años. El jefe de los asesinos de sangre de acero le habló al jefe sobre un escuadrón de nuevos socios en pieles de animales, lo que claramente no le gustó. El señor de la Alianza Asesina saludó a Boyce y su temible pandilla. George le recordó al Junior de Status que debes ser atento y amigable con quienes están de tu lado, para que la situación no cambie en la otra dirección y los amigos no se conviertan en enemigos. La manada de bestias enviadas para ayudar a la Alianza desde la fortaleza de la espesura nublada era prácticamente invencible. La piel era especialmente duradera y los colmillos y garras eran más afilados que cualquier espada. El mayor se volvió hacia Thompson. El objetivo principal del ataque era una pequeña cosa que debía ser tomada del convoy del asesino. El comandante de la sangre de acero sacó con cuidado un paquete de su bolsillo interior. El precio de un bolso pequeño era el de decenas de guardias inocentes haciendo su trabajo. Después de desenvolver el paquete, el anciano miró la brillante bola azul. Era un elixir mágico con un enorme potencial energético, con la ayuda del cual el villano soñaba con tomar el poder de otros estados. El jefe de la Alianza Celestial se despidió de Thompson, quien llevaba varios años aspirando al puesto de mayor y hacía tiempo que se había separado de otros representantes de la fortaleza. La tarea estaba completa. El rival, sembrando confusión y teniendo un fuerte equipo de asesinos, ya no era necesario para el mayor. El cuchillo entró por la espalda directamente al corazón del mercenario. Al ver el cuerpo sin vida del comandante, los soldados quedaron confundidos. Al final resultó que George conocía a Boyce desde hacía mucho tiempo, se entendieron con una sola mirada y recibieron una aprobación silenciosa. Los mercenarios estaban indefensos contra la manada de monstruos bestiales. Era imposible escapar de ellos. El pequeño pueblo en medio del bosque estaba lleno de guardias de la fortaleza de la oscuridad. La seguridad del jefe de la Alianza estaba esperando a su jefe, relajándose bajo el sol. El anciano se alejó durante varios días, informando a todos que iba a visitar la tumba de su madre. Esta era la versión oficial de su ubicación, no lejos de las fronteras del imperio vecino. Todo estaba tranquilo y en calma. Los luchadores entrenaban y se relajaban. De repente se escuchó un estruendo detrás de las casas. Los árboles del bosque temblaban, como en una fuerte tormenta, aunque afuera no había viento. La fuente de los sonidos era John, volando como una flecha hacia las afueras del pueblo. El ataque fue tan inesperado que nadie tuvo tiempo de coger un arma. Al no ver al que buscaba, el personaje principal intentó descubrir dónde había desaparecido el anciano. La versión de visitar la tumba parecía inverosímil, pero los guardias no estaban al tanto de los planes de su amo. Frustrado, John salió nuevamente en busca del enemigo. Debía estar en algún lugar cercano, ya que se fue solo. George y el señor de las bestias estaban al borde del acantilado. Los líderes observaron cómo la manada se ocupaba instantáneamente del escuadrón de Thomas, que se había convertido en una carga innecesaria para todos. Los niños elogiaron a sus peludos luchadores. El anciano entendió que era mejor tener guerreros tan peligrosos de su lado. Ya estaba haciendo planes para usarlos. En sus sueños, el jefe de la Alianza Celestial tenía el trono del Señor Demonio Supremo. Uno de los monstruos anunció el acercamiento del enemigo. Un pequeño destacamento del culto divino apareció a lo lejos. Los defensores del convoy seguían el rastro sangriento de los criminales. El líder dio la orden a la manada de ocuparse de los extraños. Los guardias del convoy, junto con los guardias de los jueces, se movían con cuidado entre las rocas y los árboles, esperando un ataque en cualquier momento. Al ver al enemigo, Bob y Elizabeth quedaron confundidos. Cientos de ojos brillantes miraron al grupo de luchadores desde arriba, desde las rocas. Los animales rápidamente se apresuraron a atacar. El jefe de los guardias intentó sin éxito defenderse, pero su fuerte espada de acero no pudo penetrar la poderosa piel de los monstruos. Elizabeth usó bolas mágicas de rayos de hielo. El resultado fue muy insignificante. El número de animales aumentó. El número de guardias disminuyó rápidamente. Bob cambió las tácticas de batalla.
pero las fuerzas eran desiguales. La niña arrojó incansablemente chispas escalofriantes a los monstruos que se acercaban. El congelamiento detuvo a los lobos, pero la energía gastada requirió restauración. Los amigos se dieron cuenta de que necesitaban retirarse para salvar los restos del destacamento. El enemigo era más fuerte y superaba significativamente a los guardias. Bob dio la orden de utilizar una técnica de giro que podría atrapar a los animales y crear un muro impenetrable. El inusual método de defensa obligó a los animales a detenerse, lo que les dio tiempo para reunir fuerzas. El anciano observó la batalla desde arriba y se dio cuenta de que luchar era inútil y que el enemigo no tenía ninguna posibilidad. El personaje principal escuchó los sonidos de una batalla lejana y se apresuró a acudir al rescate. Los monstruos bestia volvieron a la ofensiva. Elizabeth intentó por todos los medios luchar contra los enormes colmillos que destellaban ante sus ojos. La niña tenía cada vez menos energía para la magia. Reuniendo todo el poder restante, Bob utilizó la técnica de la onda expansiva, que le permitió reducir el ataque del enemigo. El aumento del campo de fuerza gastado prácticamente sacó a la cabeza de los guardias del juez entre el número de combatientes que ni siquiera podía mantenerse en pie. Isabel dio la orden a los supervivientes. Necesitaban retirarse urgentemente para cubrirse. Los animales se acercaron mucho. Ya no había posibilidad de escapar de ellos. El jefe de la alianza y el líder de la manada observaron desde arriba cómo las filas de los defensores se desvanecían. Decidiendo mostrar todo el poder del peludo reino y finalmente derrotar a las tropas enemigas, Boyce se abalanzó sobre la multitud de combatientes. Bob, que se interponía en el camino del monstruo, fue arrastrado por una corriente de energía brutal y cayó. La niña intentó proteger a su asistente. Las bolas de tormenta de hielo volaron hacia el enemigo una tras otra. El líder de los depredadores detuvo fácilmente los golpes. Un enorme puño cayó sobre la frágil representante de la iluminación. Ella solo logró agruparse un poco, lo que la salvó de una fractura en la columna. Los niños sujetaban a la pobre Elizabeth por el mechón de pelo. La niña no podía moverse. Los animales se acercaron, anticipando presas fáciles. Uno de los guardias del convoy ordenó al matón que liberara a la señora. En un instante, la cabeza del defensor desapareció en la boca llena de dientes del monstruo. El jefe de los guardias, apenas levantándose después del ataque del jefe lobo, reunió sus últimas fuerzas y golpeó al ofensor con un rayo mágico de su espada. El líder de la manada arrojó a Bob contra las piedras con un fuerte golpe. Isabel vio con horror cómo moría su protector. El jefe de seguridad judicial no se movió. Boyce hizo una señal a sus luchadores de 4 patas. Los monstruos con colmillos se estaban preparando para la última batalla. Toda la manada de animales de los bosques circundantes se reunió ante la llamada y se preparó para el banquete. Los lobos rodearon al pequeño grupo de guardias por todos lados. El mayor miró los últimos minutos de vida del plantel sin ningún arrepentimiento. Una batalla desigual comenzó de nuevo. La fuerza y la cantidad de monstruos peludos superaban en número al enemigo miles de veces. Bob intentó levantarse de nuevo. Isabel, junto con los guardias, luchó contra los ataques de los animales. Mirando a su alrededor, la niña logró notar detrás de ella una gran sombra de un monstruo, preparándose para atacar. Solo quedaba un momento. La espada voladora salvó al jefe del convoy de una muerte inminente. El lobo yacía sin aliento y su sangre fluía a borbotones. John llegó a tiempo, unos minutos más, y solo quedarían unos pocos huesos del escuadrón. El arma del protagonista funcionó incansablemente. Los rayos mágicos golpearon a los monstruos desde la distancia. Los animales no pudieron protegerse del poder de la energía. Su piel se hizo añicos. El tercer caballero, que vino a enfrentarse a un monstruo con forma humana, se encontró con un rebaño entero y fue necesario salvar a los combatientes. El joven desafió al líder a duelo. Los ojos de Boyce ardían de odio. Aprovechando el respiro, Isabel y el resto de la guardia ayudaron a los heridos y recuperaron la energía. Desde lo alto del acantilado, el anciano miró desconcertado al joven que detuvo a los monstruos y se estaba preparando para la batalla con el líder de la guarida de la bestia, sin entender cómo pudo suceder esto y quién era este héroe. John levantó la vista y una oleada de odio alcanzó a George. El anciano de repente olió sangre. Mientras se desarrollaba la desigual batalla, la maestra en educación recibió en su casa a un distinguido invitado. La primera persona del imperio, el general de estrategia, Franklin, visitó a su subordinado. Patricia quedó sorprendida por la visita inesperada y un poco asustada, sin comprender lo que le debía a un personaje tan famoso y siempre sumamente ocupado.
El estratega jefe no prolongó la conversación e inmediatamente preguntó por el tercer caballero. El maestro recordó que la educación nunca había participado en los juegos políticos y en el apoyo a los aspirantes al trono. Franklin dejó claro que conocía la partida secreta del estudiante de maestría con un convoy al extranjero. El general estaba tratando de saber cómo era el candidato a un alto cargo, del cual se ha hablado mucho últimamente, y cuyo nombre aparece constantemente en diversos enfrentamientos. La joven lo invitó a reunirse con el propio caballero y formar su propia opinión. Sin darse cuenta de lo que las altas autoridades del estado decían sobre él, John se preparó para la batalla final. Uno de los monstruos bestiales se acercaba silenciosamente detrás del personaje principal, preparándose para atacar. Los muchachos dieron la orden a la manada de prepararse para un ataque. De repente, un pequeño zorro con enormes ojos dorados salió de la ropa del joven. El animal saltó al suelo de las manos del protagonista. El bebé se sentó detrás del dueño, como si se cubriera la espalda de un lobo furtivo. El monstruo ya estaba muy cerca y se preparaba para un lanzamiento mortal. La mirada del zorro rojo hipnotizó al gigante peludo. De repente, la linda bolita esponjosa se convirtió en un terrible depredador con dientes. El lobo tembló de miedo. Una ola de aullidos penetrantes resonó en las montañas. La gente de alrededor no podía escuchar este extraño sonido. El líder de las bestias perdió la audición, como si hubiera estado paralizado por algún tiempo. Se hizo el silencio. El pequeño zorro miraba tranquilamente a su peludo compañero, que no podía moverse. El bebé se sentó en el lomo del lobo. El ataque fracasó. Los niños intentaron volver a su forma anterior, pero sus brazos y piernas no le obedecieron. John agradeció la ayuda de su amigo de 4 patas, asegurando que no sabía nada sobre su mascota. Los animales huyeron. No había dónde esperar el apoyo de Boyce. La batalla entre dos mundos hostiles ha comenzado. La ventaja estaba claramente del lado del protagonista. El líder de la manada no podía entender de dónde venía este joven desconocido, que podía hacer frente con tanta destreza al flujo de energía y empuñar magistralmente una espada. Era necesario poner fin a la feroz batalla. John reunió toda la magia de las puertas celestiales y blandió su espada. La cabeza del líder bestial, con los ojos bien abiertos, rodó sobre las piedras. El anciano que observó la batalla lamentó la pérdida de sus peludos aliados y decidió que era hora de abandonar la roca y regresar con su escuadrón. El joven intuyó el plan del enemigo. Era hora de vengarse de su antiguo amo. De un salto, el personaje principal superó la altura y se encontró al lado de George. Era necesario neutralizar inmediatamente al enemigo. El mayor era un luchador experimentado y repelió el ataque del joven desconocido. Las fuerzas en ambos lados eran aproximadamente iguales. El jefe de la alianza utilizó su movimiento mágico favorito. John luchó contra las corrientes de vórtice del martillo lunar. Todas las enseñanzas y habilidades mágicas adquiridas en el bosque de bambú, combinadas con las refinadas técnicas de artes marciales de John, fueron útiles para derrotar a un viejo enemigo que había privado al protagonista de sus amigos y de su vida. El anciano no podía entender cómo el extraño conocía las antiguas técnicas secretas y por qué lo quería muerto. El brillante y ardiente sentimiento de odio en la mirada del protagonista hablaba de su firme decisión de matar. George no podía creer que algún chico pudiera derrotarlo, el demonio más poderoso e insidioso de toda la alianza. El joven resistió todos los ataques del mayor, invocó todo el poder del cielo y de la tierra. Tan grande era el sentimiento de odio y sed de venganza de su predecesor por los largos años de servicio y el sueño incumplido de libertad. Poderosos flujos de energía del protagonista no permitieron que el anciano se moviera y debilitaron sus manos. John saltó alto y asestó un golpe decisivo al enemigo. La espada atravesó todo el cuerpo del enemigo, cortándolo en 2 mitades. En el último segundo, el personaje principal se dio cuenta de que había gastado demasiado potencial sin pensarlo y cayó inconsciente. Las pérdidas del escuadrón fueron cuantiosas. Los combatientes restantes recogieron los objetos robados y se prepararon para el viaje de regreso. Ambos principales representantes del gobierno sufrieron mucho en batallas desiguales con los criminales, pero sobrevivieron. Bob le dio a la niña la cápsula de recuperación que recibieron los guardias de los jueces antes de la misión, aunque él también necesitaba tratamiento. Isabel agradeció al valiente guerrero por todo. El bebé pelirrojo que ladraba silenciosamente atrajo la atención de quienes hablaban. El pequeño zorro parecía estar llamando a alguna parte y Bob corrió tras él. Finalmente, el animal se detuvo y el jefe de la Guardia Judicial vio una imagen inesperada.
El caballero yacía inconsciente en el suelo. Junto a él estaba el cuerpo del anciano de la Alianza Celestial de Demonios y Asesinos, cortado en 2 partes. El viaje de pesadilla terminó, pero no todos regresaron a casa. Patricia trató de consolar a su pupila, convenciéndola de que sus acciones eran correctas. Bob informó al comandante de los destacamentos de guardia de los jueces sobre la tarea no cumplida de proteger el convoy. El gerente entendió que el jefe de seguridad no tenía la culpa, pero debía castigarlo por la pérdida de sus compañeros. El joven fue temporalmente excluido de las filas de la guardia y enviado como guardaespaldas del tercer maestro por tiempo indefinido. Se hizo el silencio en la casa del personaje principal. John abrió los ojos y quedó desconcertado. Nuevamente estaba acostado en la cama, como hace unos meses. Un pequeño zorro feliz saltaba cerca. El sueño de libertad se derrumbó nuevamente. Cuando el compañero encontró a su amigo tirado exhausto, ordenó que lo llevaran al carro y lo llevaran a casa. Tardó varios días en recuperarse. El joven enojado salió al patio. Bob caminó hacia el personaje principal, quien habló sobre su castigo y la orden del comandante. El joven maestro se sorprendió. Fue necesario colocar un nuevo residente en la casa cercana. La fuga se pospuso nuevamente. Emily preparó el desayuno y los amigos se sentaron a la mesa. Bob estaba alegre y agradeció a la criada por los deliciosos platos. John no tocó la comida, permaneció en silencio y pensativo. El joven comprendió que había hecho retroceder su sueño con sed de venganza y trató de analizar la situación con la pérdida de energía, que podría cambiar el resultado de la batalla. Una Kate sonriente fue a visitar a sus amigos y se llevó más comida. Llamaron a la puerta y los jóvenes se mostraron desconfiados. No esperaban a nadie más. Un hombre desconocido cruzaba el patio. John le pidió al invitado que se presentara y se sorprendió al saber que frente a él había una persona muy famosa. Antes de la llegada de un hombre de alto rango, el personaje principal le preguntó a Bob de dónde había traído la espada, entregada después de su exilio en el bosque. Su compañero habló de un almacén de armas al que solo se puede acceder una vez y no para todos. La información sobre el almacén fue escuchada por el general, quien resultó ser aquel desconocido que prometió al dueño de la casa aprovechar su estatus y llevarlo allí. A pedido del estratega, el personaje principal y él se quedaron solos. Franklin dijo que sabía sobre la salida del imperio del tercer caballero. John no ocultó este hecho. El propósito de la visita no estaba claro para él. De camino a la sala de armas, el personaje principal sintió un aura de mentira que emanaba del general y sacó una espada. John tenía confianza en sí mismo y estaba dispuesto a matar al alto funcionario si no decía la verdad. El invitado no invitado captó la firmeza en las palabras y la mirada del joven y se dio cuenta de que no estaba bromeando. La muerte estaba muy cerca. El general admitió que quería conocer personalmente al principal candidato al trono, a quien apoya el gobernante, para desarrollar más tácticas de comportamiento y soluciones a los problemas estatales. El protagonista se dio cuenta de que la oferta de visitar la armería era solo una excusa para sacarlo de la casa sin el apoyo de sus amigos, y regresó enojado. El propio Franklin quedó sorprendido por su amabilidad y continuó el viaje al almacén de Heavenly Ray. La enorme sala estaba llena de todo tipo de armas. Era un lugar especial que no todos los miembros de la sociedad podían visitar. Incluso los herederos no podían venir aquí más de una vez. El estratega esperó afuera y se sorprendió cuando vio a John salir por la puerta con varias espadas, explicando que no hubo conversación sobre el número de unidades. Y dado que este podría ser el único viaje a la habitación secreta, hizo provisiones para el futuro. El joven tenía razón. Tuve que estar de acuerdo con sus argumentos y permitirle llevarse todos los elementos seleccionados. Bob se encontró con el caballero en el patio. Se asustó por la visita del distinguido invitado. Al ver la elección del dueño, el guardaespaldas quedó impactado. Cada espada tenía su propia historia antigua y significado. Estas eran algunas de las mejores hojas del mundo. Depósito. El joven no se olvidó de su compañero y trajo de regalo una espada pesada de hoja ancha. La felicidad de su amigo no tenía límites. Era un arma con una energía diabólica oculta que solo podía ser activada por el verdadero dueño. Un golpe en la puerta volvió a asustar a los socios, notificando al dueño de la casa sobre la orden del gobernante de llegar al templo principal. El sumo sacerdote fue sorprendentemente amable y hablador. El maestro quedó complacido con los éxitos y victorias de su mejor alumno, y como regalo le regaló una lección y manuscritos sobre cómo mejorar las enseñanzas mágicas que John estudió en el bosque de bambú.
Era un tesoro de valor incalculable. El primer guardián del imperio inesperadamente le pidió al general que lo aceptara por primera vez. Hablaron del tercer estudiante. El estratega confirmó la opinión del maestro en educación de que se trata de una persona extraordinaria, digna de respeto y atención. Luego de comunicarse con el maestro, el personaje principal fue visitado por el jefe del Palacio de Justicia. Su petición fue que era necesario ayudar a encontrar y detener al asesino. Todo se complicó por el hecho de que él era un representante de un muy alto rango, que no podía ser eliminado por las autoridades judiciales. John no estaba feliz de hablar con Tad, recordando desacuerdos pasados, pero prometió ayudar y acudió a Patricia para pedirle información sobre el festival principal del año, que necesitaba ser utilizado para el apoyo de numerosos residentes e invitados a la festividad. El maestro en educación recopiló información sobre todos los invitados y se la pasó al personaje principal. Las calles de la capital estaban bellamente decoradas con linternas brillantes. Multitudes de invitados caminaban por las calles. John y sus amigos también asistieron a la celebración. Después de esperar a que un destacamento del clan de los cuchillos afilados llegara a la plaza central, el tercer caballero salió a recibir y saludó al cabeza de familia numerosa. Alan no estaba satisfecho con la parada y se indignó ruidosamente. John preguntó en presencia de la multitud para responder una pregunta. Al enterarse de que se trataba del discípulo del gobernante, el padre de familia saludó al joven y respondió de mala gana a su complicada pregunta sobre el deber para con el imperio y la protección de la ley y el orden independientemente de las circunstancias, incluso si su hijo era el criminal. Los dos hijos de Alan siguieron a su antepasado, lanzando miradas de odio en dirección a John. El mayor olía a docenas de muertes. El más joven estaba envuelto en una poderosa energía demoníaca en el festival. El gobernante debía elegir a uno de ellos como su próximo alumno. Por la noche, Bob y su novia regresaban de una taberna cuando un desconocido los detuvo. El demonio estaba decidido y exigió la espada mágica del guardaespaldas del protagonista. El extraño usó hábilmente sus manos. No necesitó ningún esfuerzo adicional para noquear a sus amigos, quienes no esperaban un ataque en absoluto. La aparición de John salvó al líder del escuadrón y al guardia de un derramamiento de sangre sin sentido. El poder demoníaco del tipo era enorme. Solo con la ayuda del conocimiento mágico fue posible enfrentarlo y detener al criminal, quien confesó el asesinato de muchas personas inocentes en el distrito. Este era el hijo menor del jefe de la Orden de las Cuchillas Afiladas. Pero el ejecutante de los ritos de ejecución demoníaca era el hermano mayor, que aún no había sido detenido. El dueño del salón de justicia agradeció al personaje principal por su ayuda. A pesar de lo tarde, el tercer caballero se acercó al padre de familia y le entregó una lista de las víctimas de sus hijos. La conversación fue difícil. El hombre no podía creer lo que decía, acusando al joven de pelear con los competidores. Había llegado el día principal de la festividad, en el que todo aquel que tuviera algún pedido o problema podía contar con el apoyo del gobernante. La tienda con el Señor Supremo fue llevada por las calles centrales de la capital. Sullivan saludó a sus súbditos. Los residentes e invitados a la fiesta saludaron a su patrón. Alan, que no había dormido en toda la noche, escuchó la orden del gobernante de incluir a su hijo mayor en el equipo de sus alumnos y pronunció un discurso. El líder del culto divino de los demonios invitó al jefe del clan al templo y llamó al tercer estudiante. Después de escuchar la historia y el arrepentimiento del padre, prometió castigar al joven, que ahora no pertenecía. La familia. Alan abandonó el santuario y el omnisciente Sullivan trató de comprender al estudiante por qué le sugirió al afligido padre, que defiende a sus hijos hasta el final, una salida digna para preservar el honor de la orden. El señor demonio supremo miró a su alumno, cuyos pensamientos y acciones no podía predecir completamente, preguntándose qué se escondía en la cabeza del joven, qué tenía que ver el pequeño zorro con todos los eventos y qué cambios se avecinaban en el futuro cercano. El personaje principal no apartó los ojos del maestro, sin imaginar cómo se relacionaría con los hijos de Alan, qué le esperaba por delante, si podría lograr su preciado sueño y ser libre, o si estaba destinado al trono de fuerza.